llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, ahora sí, la presentación fue hecha, ya estuvimos mencionando, pero está bueno reiterarlo. El tema de hoy es relacionado, en cierta manera, con figuras relevantes, por decirlo de alguna forma, el tratamiento y el análisis. Los ídolos y la crítica. Los ídolos y la crítica. Sí, el problema que creo que le da sentido a este tema es que vivimos en una crisis del pensamiento político. Eso forma parte de la problemática que nos atraviesa en esta época, ¿no? No es solamente un fenómeno argentino, un fenómeno, claro, un fenómeno global. En una conversación esta semana con algunos amigos en Córdoba, hacíamos referencia al hecho sumamente llamativo de que al mismo tiempo que que se hace cada vez más notoria la existencia de una crisis sistémica, digamos, en el capitalismo global, que creo que los dos últimos grandes episodios del año que estamos atravesando son el Brexit y el triunfo de Trump. El triunfo de Trump ha hecho, es como que ha puesto en la vidriera, digamos, ¿no?, del conocimiento público, de amplios sectores que están menos informados que los que estamos más dedicados a eso, el hecho de que Estados Unidos ha sufrido en estas últimas décadas un proceso de vaciamiento de su economía industrial. Se habla de alrededor, estaba leyendo a Nathanson, de un 30% de la caída. ¿Puede ser ese porcentaje que daba Nathanson? Puede ser. Se habla también de 60.000 fábricas. 60.000 fábricas es un número bastante elocuente. Claro, sí. Pero bueno, para tener una idea de un panorama un poco más amplio del lugar de Estados Unidos en el mundo como país, pivote del imperialismo mundial, hay cifras que son absolutamente contundentes, como por ejemplo que cuando finalizó la Segunda Guerra, o sea, en la segunda mitad de la década del 40, Estados Unidos, la producción de los Estados Unidos era la mitad de la producción del mundo. Para tener ahí una idea, ¿no? La mitad de la producción del mundo. La mitad de la producción mundial se hacía en Estados Unidos. Y de lo que se llama el Producto Bruto Interno, digamos, ¿no? El Producto Bruto Interno de los Estados Unidos era la mitad del Producto Bruto Mundial. Hoy es el 25%. O sea, de la mitad ha habido una diferencia, ha pasado a ser una cuarta parte. Eso marca un proceso de decadencia, aunque el 25% de la producción mundial sigue siendo una cifra muy significativa, muy importante, pero digamos comparada con lo que ocurría en la década del 50 o segunda mitad de la década del 40, es un descenso fenomenal. Hay argumentos, Aurelio, con respecto a esto, que de lo que vos estás hablando, que relaciona esto con la tecnología. Yo creo que el fenómeno con el que está más relacionado es la transformación de China. La transformación de China es un fenómeno portentoso. Los estudiosos del tema señalan que nunca ha existido un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas
semejante en toda la historia de la humanidad. Continuando con otros argumentos, la deslocalización también habla, ¿no? Exactamente, pero la deslocalización es una deslocalización desde los países centrales, o sea, desde Estados Unidos y los países europeos, de altos salarios hacia el mundo periférico. Claro, justamente por especialmente hacia China, pero no únicamente hacia China. Además, el proceso chino no depende de su desarrollo de esa deslocalización, sino que tiene un envión propio. O sea, hay un desarrollo, lo fundamental del desarrollo se debe, digamos, a las propias empresas chinas, gigantescas empresas estatales. China, a pesar de que ha permitido una economía de mercado, pero sigue siendo un país donde las empresas estratégicas, los 5 mayores bancos, la tierra es de propiedad del Estado. O sea, es una especie de híbrido. Pero bueno, creo que nos basta, para los efectos de la columna, nos basta con señalar que, digamos, todos esos fenómenos de estas últimas décadas no han tenido un reflejo pleno en el pensamiento político. Así como en el caso de América Latina, podemos decir que, el entusiasmo con que vivimos la emergencia de los gobiernos nacional populares de América Latina, Chávez, Lula, hay un reportaje a Lula de Navarro excepcional que les recomiendo a mucha gente. Yo lo estuve viendo, bueno, realmente imperdible. Muestra la altura de Lula, ¿no? La sagacidad política, creo, ¿no? Sí está. La sagacidad, la cintura política, la capacidad autocrítica, que es algo que yo en el caso de la Argentina, le envidio a Brasil tener un líder como Lula con capacidad autocrítica, porque acá está bastante ausente la capacidad autocrítica. Pero esto es otra digresión más. Bueno, a lo que me refiero es que ese proceso latinoamericano ha tenido una retracción que, en Santiago, donde estuve ahora, algunos querían ver como un paso atrás, pero a mí me parece que es quedarse muy corto hablar de solamente un paso atrás, porque un paso atrás se recupera con un paso adelante. Y en cambio esto tiene sabor a una derrota, no definitiva, pero a una derrota seria, digamos, ¿no? En este momento está en manos de gobiernos imperialistas, pro-yanquis, nada más ni nada menos que la Argentina y el Brasil, o el Brasil y la Argentina, para poner las cosas en orden de importancia. Y Venezuela está en una situación complicada. Y eso es un cambio de época en América Latina, es un retroceso muy grande, y tampoco tiene la explicación de las razones por las cuales se produjo el ascenso y se produjo el retroceso, un reflejo, profundo en el pensamiento político que dé cuenta de estas cosas. Entonces, en ese marco, este problema de los ídolos y la crítica, creo que cobra relevancia, porque en esta semana hemos estado con la muerte de Fidel. Así es, sí. Yo me limité en YouTube a subir una hermosa canción de Carlos Puebla, que se llama Y entonces llegó Fidel, que también la recomiendo a los que les puede gustar. Lo estuvimos pasando el sábado. Es hermosa la canción, y además tiene la virtud de dar una especie de versión ultra sintética de lo que significó para Cuba, digamos, ¿no? Claro. La revolución. Podríamos decir para los ciudadanos de a pie. Claro,
mañana sale en La Voz del Interior una especie de nota, casi de una página, digamos, ¿no?, sobre el tema de Cuba, una especie de miscelánea periodística, no me acuerdo cuál de los periodistas ha estado allí, y habla con gente del común, habla con estudiantes, por ejemplo, y hay una estudiante que de una manera muy sencilla y hasta podría decirse cándida, sí, dice que cuando le preguntan sobre cuál es el futuro que ella prevé para la isla, ella dice: espero que sigamos siendo socialistas, que no volvemos a ser una colonia de nadie. Donde habría tela para hablar 2 horas sobre el significado que tiene esa relación entre no ser una colonia y el socialismo, que en realidad son 2 cosas totalmente distintas, digamos, pero que evidentemente en la historia real, en la historia viva, han estado siempre imbricadas. En el caso de los países coloniales y semicoloniales, Maurice Menier, un historiador de la Revolución China, parece como sorprenderse o no terminar de comprender las razones por las cuales el Partido Comunista Chino siempre tuvo un tinte firmemente nacionalista. Él parece atribuirlo a las humillaciones sufridas por China en su historia, parte de Occidente, la guerra del opio, la invasión japonesa, una serie de cosas, y creo que no va al fondo de la cuestión, y es que, bueno, el fondo de la cuestión creo que está sintetizado en una hermosa frase de Trotsky que dice: los civilizados le cierran el camino a los que quieren civilizarse. O sea, China, Cuba, nosotros, Brasil, todo el mundo de la periferia, digamos, para poder civilizarnos en el sentido más amplio y en el mejor sentido de la palabra, porque es una palabra que también se ha usado para hablar de civilización barbarie, digamos. Claro, te iba a apuntar eso, ¿no? Claro, en el mejor sentido de la palabra, digamos, tenemos que enfrentarnos al mundo central, cuya prosperidad y privilegios dependen de que nosotros sigamos postrados como proveedores de capitales, porque lo curioso digamos, cuando uno va a los flujos de la economía, es ver que son más los capitales que emigran desde el mundo periférico, fugados hacia las metrópolis. En la Argentina hay 300.000 millones de dólares en el exterior. En el exterior. Son es más lo que sale fugándose y nutriendo a los países centrales que las inversiones famosas y tan declamadas de los países centrales en la periferia. En realidad es como si tuviéramos un enorme verso, digamos, ¿no?, donde esperamos con ansiedad las inversiones extranjeras. Cuando los que tenían el dinero acá lo siguen teniendo afuera. Claro, y cuando además el camino nuestro pareciera estar mucho más ligado a que no se nos vayan los capitales, a que vengan no se nos vayan los capitales propios, a que vengan capitales de otro lado. Bueno, ahora, frente a eso, en ese cuadro, yo creo que cumple un papel de rémora, digamos, que nosotros practiquemos la misma conducta que, por ejemplo, fue visible en la historia oficial argentina. La historia oficial argentina consagró algunas figuras de padres de la patria de las cuales no se podía decir nada, porque eran figuras intocables. Del bronce eran. Claro, figuras del bronce, de las cuales no se podía hacer un examen crítico. Ni siquiera se podían señalar matices. Estaban allí en las estatuas, digamos, no para ser adoradas, y no podía, el pensamiento crítico tenía que detenerse, digamos, ¿no?, ante ella. Porque podía ser acusado de antipatrimonio, todo lo que se vería después, ¿no? Sí, sobre todo porque podían ser sacados del pedestal. Sí. Pero en el caso de nuestras figuras, las figuras del campo popular, nacional, democrático, revolucionario, no puede ser que practiquemos lo mismo. Es decir, yo veía la vez pasada en un folleto de una agrupación juvenil, veía
reunidas en el folleto, como ilustraciones del folletito, las figuras del Che Guevara, de la Eva Duarte de Perón, de Rodolfo Walsh, de Cook, de Chávez, bueno, no me acuerdo de otros, pero de Evo creo que también, como una especie de cuadro donde la inclusión de esas figuras pretendía ser una especie de discurso, digamos, como diciendo, estas figuras hablan por mí. Y eso es cierto y no es cierto. Porque si no sometemos a esas figuras al examen crítico y no tenemos brújula. No, si por ejemplo, cosa que en mi generación, yo soy un setentista, en los últimos años de la década del 60 y en los primeros del 70 era típico, era, digamos, el tomar como modelo de una manera absolutamente acrítica a la Revolución Cubana. Inclusive, bueno, creo que es público y notorio que hubo en toda América Latina y en algunos otros lados también algunos militantes que simularon en nombre de la disparatada teoría del foco de Ernesto Guevara, que Ernesto Guevara, como no era un charlatán, la practicó poniendo el cuerpo en Bolivia y así le fue. Entonces, el modelo de la Revolución Cubana, nosotros le llamábamos, los que pertenecíamos a la Izquierda Nacional, le llamábamos el cubanismo, con un sentido crítico, por supuesto, y los cubanistas se negaban a ver la especificidad de la Revolución Cubana, entre las cuales una especificidad no menor es que los cubanos contaron con la sorprendente simpatía de los Estados Unidos en todo el periodo de lucha que los llevó al poder. El hecho de que había una suerte de halo romántico ahí con Fidel, sí, y astutamente Fidel no había hecho la declaración, ¿no es cierto? No había ideologizado aún Claro, pero muchas veces otros han hecho la misma triquiñuela, por decir así, bueno, han pelado los mismos recursos y Estados Unidos no se ha engañado para nada. Perón era un líder nacionalista burgués, no socialista, y sin embargo Estados Unidos lo atacó ferozmente desde el primer momento. Los cubanos contaron con esa especie de hándicap, digamos, ¿no? Y del cual no se trata de echarle la culpa, pero digamos, si el modelo es que una revolución para triunfar debe contar con el visto bueno o la aquiescencia de Estados Unidos, estamos jodidos, porque Estados Unidos se equivocó con Cuba, pero difícilmente se equivoque de nuevo. Estados Unidos en realidad creyó que Fidel era una especie de Alfonsín cubano, que iba a decir muchos discursos, pero en definitiva no iba a hacer nada. Claro. Y en su momento podíamos definir, ¿no? Como dijo alguien por allí, corrigió Fidel en su momento lo que definió Hugo recién como ese romanticismo, esa mezcla de romanticismo-realismo, ¿no? Lo corrigió. Lo que pasa es que Fidel digamos, era, yo no sé qué es lo que se puede decir que ocultó, pues como insinuabas vos recién, y qué es lo que formó parte de su pensamiento, de un pensamiento que fue evolucionando en la medida en que los hechos se lo exigían. Claro, sí, porque sí. Fidel era, sobre todo, como ha sido hasta el final de su vida, un patriota cubano. Además, un patriota de los pueblos coloniales y semicoloniales. Pero
su esencia, digamos, es la de ser un patriota cubano. Entonces, en la defensa de la patria cubana, y Fidel no tuvo más remedio, a menos que hubiera querido capitular, que no era justamente lo suyo, que enfrentarse con Estados Unidos. Ese enfrentamiento creó una dinámica. Digamos, en política a veces se sabe cuál es el primer paso, pero no se sabe a dónde lo va a llevar a uno ese primer paso si uno se sostiene en esa posición. Los hombres hacen la historia, pero no la hacen en las condiciones que eligen libremente, y no son dueños de todos los factores que intervienen en la realidad y en la forma en que se definen los conflictos y digamos, los interrogantes históricos. Fidel tuvo para, como dice Carlos Puebla, para impedir que Cuba siguiera siendo un garito, tuvo que enfrentarse con Estados Unidos. Y en la dinámica de ese enfrentamiento descubrió o tuvo que poner en claro, como lo queramos plantear, que no había otro camino, digamos, que asegurara, digamos, esa lucha patriótica que, digamos, que la ideología socialista. Como el proceso de emancipación latinoamericana, que por primera vez nos ofreció movimientos en simultáneo después del 2000, justamente en los años de Chávez, Lula, Kirchner y compañía. Los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas de América Latina. En ese momento una cosa similar no ocurrió. Cuba quedó sola, durante muchos años estuvo sola, y de alguna manera se vio forzada a recostarse sobre el respaldo soviético en un mundo bipolar, donde había sufrido además tentativas de invasión por parte de Estados Unidos. Y consecuentemente a hacer, como ocurre cuando se busca una alianza, determinadas concesiones políticas e ideológicas al estalinismo soviético. Claro, sí. No fue gratis. No fue gratis, porque en política nada es gratis. Eso hay que aclararlo también, porque hizo concesiones. Hizo concesiones, claro. Tuvo que hacer concesiones. Sí. De todos modos, tuvo posibilidad, o decidió preservar la posibilidad de tener cierto grado de independencia para resolver muchas cuestiones. Sin duda. Ahora, examinar todo esto de ninguna manera significa, digamos, poner en cuestión la gloria de Fidel, digamos, su ejemplo revolucionario. Significa simplemente dejar de transformarlo en un mito digamos, y poder examinarlo como un gran revolucionario latinoamericano, pero como un hombre. Claro, por sobre todo. Claro, como un hombre. Claro. Como un hombre. Y el tema es que detenerse en el umbral del examen, renunciar al examen en nombre de la necesidad de honrar y reconocer a nuestros líderes, es algo por lo cual se paga un precio tremendo, en la medida en que no se puede desarrollar el pensamiento crítico revolucionario, que es en realidad un arma sin la cual no vamos a poder construir una nueva sociedad. Seguro. Entonces, creo que tenemos que permitirnos ser irreverentes, ser respetuosos, y al mismo tiempo ser irreverentes, respetuosos en el reconocimiento digamos, de los méritos, de los esfuerzos, del valor, digamos, ¿no? Del valor político y moral, del valor de sostener un ideario durante toda una vida, pero al mismo tiempo tenemos que poder ver en Fidel, en el Che, en Evita y en tantos otros
los aspectos contradictorios o las debilidades o digamos, o errores de concepción, como en el caso de la teoría del foco guevarista, que nos permitan estar prevenidos para no repetir los mismos errores y para tener una visión mucho más todo lo profunda que es necesario tener acerca de las problemáticas de nuestras sociedades. Seguro. Gracias, Aurelio. Muchas gracias. A veces ser argentino hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas.